a aprender cosas para mí muy interesantes y novedosas. Y si bien es cierto, la facultad estuvo de duelo por la muerte del profesor Alejandro, yo creo que no habría un acto más entretenido para homenajearlo que nos juntemos y hagamos ciencia, ¿sí? Quiero solamente contar en forma anecdótica una experiencia con Alejandro, que después vi que era muy generalizada. Yo le tenía mucho aprecio porque siempre fue muy cariñoso emocionalmente conmigo. Me hablaba, oye, que aquí, que acá, que cuéntame de esto, y motivado por saber de mí. Y lo más interesante es que cuando estuve en su velorio, todo el mundo hablaba del interés, de lo personal que era y del interés y de la amistad que generaba con mucha gente. Entonces me sentí como tan interpelado, o sea, él y la relación que tuvimos con Alejandro era lo mismo que tenía con todo el mundo. Entonces dije yo, qué entretenido, qué fantástico, se da una cosa con la otra, se da como aprendí, se da las ganas de comer con el hambre. Entonces es bonito esa expresión también. Pero hoy día vamos a tener al profesor Lemus, con quien le vamos a hacer un homenaje especial a Alejandro Hernández, ¿sí? Él tiene una vida muy ligada a nuestra facultad. Si bien es cierto, me contó que se había iniciado en la química en INACAP. No es menos cierto que vino a la facultad y en el 2004 se licenció como químico y rápidamente tomó el camino del doctorado, ¿sí? Que me contó que lo había hecho entre Juan Guerrero y Costamaña, así que está firmado con pilares sólidos aquí en la química. Y interesante que hizo una estadía, o durante el doctorado pudo ir a Notre Dame en Indiana, y estuvo allá en la universidad que era de mi colegio, entonces encontraba como entretenido. Estuve en Notre Dame, en Holy Cross, así que qué bonito. Yo estuve y visité el campo un poquito afuera. Y terminado su postdoctorado, que lo hizo con Pepe Zagal, muy Usach, y también ha firmado a otro pilar importante de la química de esta facultad. El año 2013 pasaron, de lo que te entiendo, dos cosas muy interesantes, o tres cosas muy interesantes. No solo se ganó un proyecto de iniciación en CONICET, a través de una postulación de iniciación llegó a la facultad, y además estos dos eventos profesionales le llegó su hija, que me estaba recién comentando que está en la facultad en Química y Farmacia, así que ya va a ser alumna mía, o la espero, a lo mejor está haciendo ahora, así que muy entretenido. Y de ahí en adelante, Luis ha estado en numerosos proyectos, tiene proyectos, Anit, muy reconocidos, y tiene publicaciones muy interesantes. Me llamó mucho la atención que tenía una publicación en Analytical, no, era Inorganic Biochemistry. Bueno, puede ser. Tenía una en Hablamos la otra vez Inorganic Biochemistry, así que nos va a llevar a que podamos conversar y que me enseñes cosas que me interesaron y que son interesantes. Y tiene unas publicaciones en, para mí, químicos que publican en Advanced Chemie, ya son para mí máximos. Entonces, creo que estamos con una persona, profesor asociado de la facultad, lleno de actividad, lleno de hecho, ir a verlo para conversar con él. Algunos días está, otros días no está, porque trabaja en la casa, es bien activo y se mueve mucho, entonces bien entretenido. Y nos va a presentar dos cosas que lo vi en el paper, que lo encuentro brutales y que me voy a sentar a aprender de ti. ¿Qué son estos helicatos bioinspiring? Yo lo encuentro eso con un nombre fantástico. Yo vine a aprender de estas cosas. Y además nos vas a hablar de quiralidad de compuestos inorgánicos, que para mí eso, oye, yo me llevé a mi laboratorio, me llevé al propio Pasteur. Luego tengo que ir a contar ahora lo que voy a aprender contigo, porque él sí que no había aprendido. O sea, él tenía cristales de materias orgánicas, pero compuestos inorgánicos, quirales. Fascinante, pues. Tengo que aprender estas cosas. Ahora lo voy a explicar. Sí, pues quiero venir a escuchar y aprender. Entonces, querido Luis, enséñanos y muéstranos lo que has hecho y enséñanos, y te doy las gracias porque además este seminario se tuvo que postergar en varias ocasiones con todos los desajustes que tuvimos
entre el paro y después con el duelo, entonces estaba complicado. Pero qué bueno que vamos a aprender hoy día contigo. Bueno, muchas gracias por la presentación primero. Y los que están acá por venir, ¿acopla? Ya. Bueno, el título de la presentación de hoy día es Interacción de complejos fotoactivos con el ADN. ¿Ya? El rol de la quiralidad y las propiedades electrónicas del metal. Esta es una línea de investigación. En el grupo mío tenemos dos líneas de investigación. Una que es fotoquímica inorgánica dura, por así decir, y la otra que es la de compuestos inorgánicos que actúan y que interactúan o modifican biomoléculas, que es la que voy a contar ahora. ¿Ya? Es un grupo, bueno, que hay algunos alumnos de mi grupo trabajando en la línea de la fotoquímica dura, hay otros que están en la parte más biológica de esto, que tiene un contexto del cáncer, voy a explicar luego por qué. Y hay algo que está entre medio, que es cuando tenemos compuestos inorgánicos que tienen aplicaciones biológicas y que también los iluminamos y generan cosas, que es como la interfaz entre los dos. ¿Ya? Bueno, este trabajo, voy a hablar principalmente del trabajo hay trabajo mío, pero principalmente el trabajo de mis alumnos. Hay cosas que no están publicadas. Hay trabajo en colaboración con el profesor Daniel Aravena también, que es el que ayuda en la parte de los cálculos teóricos. Y voy a empezar describiendo cuál va a ser el orden de la presentación. Primero, como dijo Juan Pablo, básicamente vamos a ver un tipo de moléculas que se llaman helicatos, que son estructuras o arquitecturas arquetípicas en química supramolecular. Eso con lo que voy a empezar. Luego hablar sobre las interacciones entre helicatos y el ADN en el contexto de tratamientos contra el cáncer. Actividad nucleasa y fotonucleasa. Nucleasa, ruptura del ADN térmica, y fotonucleasa es ruptura a través de generación de estados excitados cuando se irradian, que está asociado a la terapia fotodinámica del cáncer. Y por último, terminar con algunas ideas que tenemos en el grupo sobre enantioselectividad. Entonces, lo primero que tiene que ver con por qué los helicatos se consideran estructuras arquetípicas dentro de la química supramolecular. Un helicato es algo similar al esquema, la representación que tenemos acá, ¿ya? Donde tenemos un ligando que tiene varios grupos coordinantes. En este caso tiene 2 unidades de piperidina, el de abajo tiene 3 unidades de piperidina. Este trabajo es de Jean-Marie Lehn del 87, el mismo año que se ganó el premio Nobel por el desarrollo del campo de la química supramolecular. En ese momento surge como un campo nuevo en la química. Que está descrita por la formación de especies unidas a partir de interacciones no covalentes. Esa es la definición principal. Interacciones no covalentes, por lo tanto, pueden ser reversibles. Y lo que generan esas interacciones no covalentes, que sería la supramolécula, tiene propiedades químicas, físicas, electrónicas que son distintas a las de los componentes. ¿Ya? También lo voy a explicar con unos ejemplos. Entonces, bueno, los helicatos son las primeras moléculas que empezó a estudiar Jean-Marie Lehn. El 87 le dieron el premio Nobel. Este es el libro, uno de los libros más importantes en química supramolecular, donde se puede ver que esa es la estructura cristalina de un helicato trimetálico que tiene 3 centros de cobre y 2 cadenas de ligando. Es decir, este ligando con 3 centros de cobre, lo que va a hacer en un proceso que se llama autorreconocimiento y autoensamble, no solamente se va a coordinar, sino que se va a enrollar y va a formar una hélice. ¿Ya? Si nosotros tenemos, por ejemplo, ligandos de este tipo y átomos de cobre 1 que tienen geometría tetraédrica, que permiten ese enrollamiento, podemos tener 2 tipos de helicatos, ¿ya? Dependiendo de hacia dónde se enrolle los ligandos. Por lo tanto, si no existe nada que diferencie el producto que se va a obtener, lo que se tendrá va a ser una mezcla racémica donde el 50% de estas hélices inorgánicas va a estar enrollada en un sentido y el 50% de las hélices restantes va a estar en el sentido opuesto. Entonces los estereodescriptores son P, ya que es un enrollamiento P de plus, un enrollamiento hacia mano derecha, ¿cierto? Como si uno estuviera
poniendo una ampolleta con la mano derecha, en ese sentido la helicidad, y M, que viene de minus, que es un enrollamiento a mano izquierda. Entonces, aquí no hay quiralidad de un átomo, sino que la quiralidad de la molécula completa, es quiralidad molecular. Y la quiralidad está definida por el eje que atraviesa a los dos átomos metálicos, ¿ya? La única propiedad que diferencia a estos dos enantiómeros es el sentido de giro. Todo lo otro es exactamente igual. Pero también existe la posibilidad de que si yo tengo un ligando de este tipo, me forme otro isómero que se llama mesocato, que es un isómero aquiral, ya que los ligandos, ¿no es cierto?, y los centros metálicos no están definidos con helicidad, y la quiralidad de un centro metálico, ¿no es cierto?, que sería ese estereodescriptor para compuestos monometálicos, se cancela y se anula con la del otro. O sea, esta molécula es un isómero, pero no es quiral. Ahora, ¿cómo sabemos que si yo sintetizo un ligando, le agrego el metal, voy a obtener una mezcla racémica de licatos o mesocatos? Bueno, esa pregunta fue hecha durante muchos años, hasta que en el año 2000 Albrecht propuso una regla, que es la regla par-impar, que decía de que si yo tengo puentes alifáticos, espaciadores CH2, por ejemplo, cualquier cadena alifática que tenga acá, la naturaleza de ese espaciador va a determinar si es que se va a formar un helicato o un mesocato. Entonces, si el espaciador tiene átomos pares de carbono, como en este ejemplo el puente etilo, CH2CH2, el ligando va a adoptar una preconfiguración, que es un término que se usa en química supramolecular, preconfiguración de tipo S. Por lo tanto, al momento de coordinar al metal, va a favorecer este tipo de estructura, la de helicato. Por el contrario, si el espaciador tiene átomos de carbono impar, en este ejemplo hay un propilo acá, CH2CH2CH2, la preconfiguración del ligando va a ser tipo C, y al momento en que se autoensamble con el metal, lo que vamos a obtener es un mesocato, ¿ya? Y esa, hasta ese momento, era la única regla de diseño en la cual yo podía decir, ok, voy a obtener moléculas quirales, ¿no es cierto?, o voy a obtener el enantiómero mesocato aquiral. Entonces, bueno, lo que tiene que ver con mi trabajo empezó el 2010, cuando yo estaba haciendo el doctorado, y en ese tiempo yo tenía planificada una estadía larga en la Universidad de Notre Dame con Guillermo Ferraudi, que es un fotoquímico inorgánico, donde íbamos a estudiar procesos de transferencia de energía en complejos bimetálicos de cobre. Es decir, yo excitaba en un complejo bimetálico, excitaba un átomo de cobre, y ese átomo de cobre le podía transferir su energía al átomo vecino. Esa era la idea. Entonces, bueno, nosotros no queríamos estudiar ni helicatos ni nada de eso, yo no había escuchado el concepto, pero lo que sí sabía es que si usaba un puente impar, por lo que había explicado antes, iba a obtener, ¿no es cierto?, un mesocato que me permitía estudiar estos procesos de transferencia de energía. Bueno, sintetizamos este ligando que tiene puente propilo, dos grupos coordinantes, la relación estequiométrica es la misma, dos ligandos, dos cobres, o uno y uno, y lo que se obtuvo en vez de un mesocato es la estructura de un helicato. Esa es la estructura cristalina del primer helicato que obtuvimos, y al principio fue un poco decepcionante porque yo quería la otra cosa, yo quería el mesocato, pero dijimos, bueno, ya, no importa, lo seguiremos intentando. Y lo que se puede ver de esta estructura cristalina, para tratar de entender por qué se formó un helicato, siendo que el puente decía que se iba a formar un mesocato, es que existe un apilamiento del tipo pi-stacking entre dos fenantrolinas que es muy fuerte. Eso funciona como pegamento, estabilizando la estructura helicoidal. Si es que fuera un mesocato, ese apilamiento no existiría, ¿vale? Entonces eso es lo primero, hay una fuerza que une y mantiene esto en una conformación helicoidal. Y la otra característica importante tiene que ver con el puente, de que el puente tiene ángulos y distancias de enlace que son anormales y que están indicando que existe una tensión. O sea, el puente tensiona la estructura, la hace inestable, pero las fenantrolinas que están apilando las mantienen estables. Hay dos cosas que son contrapuestas. El resultado de eso es que cuando uno disuelve este compuesto en un solvente como acetonitrilo, disocia.
Se rompe, un ligando se va con un cobre, el otro ligando se va con el otro cobre y forman complejos monometálicos. ¿Vale? Tienen distintos colores, distintas propiedades, son dos cosas muy distintas. Y este equilibrio es dependiente de la concentración, como cualquier equilibrio químico, donde la constante de equilibrio, la constante de disociación de este proceso es del orden de 10 a la menos 3. ¿Ya? Ok. Como es dependiente de la concentración, nosotros en la medida que tenemos una solución más diluida vamos a favorecer la especie del monometálico. Luego, si vamos concentrando, identificamos en ese tiempo con Ferraudi un intermediario que sí correspondía al mesocato, pero que rápidamente se vuelve a desenrollar y se enrolla ahora en forma helicoidal para dar el helicato. Y esto es un equilibrio que yo lo puedo controlar, la concentración de cada especie a partir de, o cuál es la mayoría de las especies que voy a tener, ya sean monometálicos o bimetálicos, a partir de la concentración. Incluso si aumentamos más la concentración, voy a formar otro tipo de helicato que no es lineal, sino que es un helicato circular. Esta es la estructura cristalina de un helicato circular que es como una pelotita, que también en este caso nosotros lo obtuvimos como una mezcla racémica, es decir, el 50% con una helicidad, estas pelotitas, y el otro 50% con la helicidad opuesta, los enantiómeros. Esto no, nosotros seguimos intentando, dijimos, bueno, si lo que mantiene unida a la estructura helicoidal es este apilamiento pi entre las fenantrolinas, que está asociado a la cantidad de anillos aromáticos que tiene, si le sacamos un anillo, el apilamiento pi va a ser más débil, como en el caso de la vipiridina tiene un anillo menos que la fenantrolina, tiene menos apilamiento, ahora va a ser más importante el puente y vamos a obtener el mesocato, ahora sí, y lo que obtuvimos fue nuevamente un helicato, lo mismo, se enrolló, la mezcla racémica. Y ahí yo me acuerdo que Ferraudi me dijo, mira, ¿sabes qué? Si esto ya te está dando así, dedícate a estudiar helicato. Y sigue la tesis doctoral con los helicatos, porque parece que a ti ya, o sea, lo que coordina se va a enrollar. Así que bueno, dijimos ya, no sé, si el árbol da naranjas, bueno, hay que ser jugo de naranja. Entonces, bueno, estudiamos este compuesto, lo mismo, lo que sí observamos que tiene una constante de disociación muchísimo más alta. Por lo tanto, sí tiende a favorecer más esa especie, lo que confirma el hecho de que el apilamiento pi está aquí en el que estabiliza la estructura. Y como resumen de esto, lo que se podría decir de que la conformación helicoidal depende de esta competencia entre dos factores. Uno, que le da estabilidad, que es el apilamiento pi stacking, y el otro que le quita estabilidad, que es el espaciador impar, en este caso, que favorece el mesocato. Y esto se puede controlar, este equilibrio se puede controlar de distintas maneras, con la temperatura, con la naturaleza del solvente, con la concentración. Y siempre puedo obtener 100% puro esto, o me puedo mover para obtener 100% puro y puedo ir manejando la solución que tengo, ¿no es cierto?, como quiera. No es solamente una propiedad del cobre. Uno podría pensar, ah, bueno, pero esto estamos hablando solo cobre. También hace unos años con Pedro Levín, que es del grupo, con Nicolás Díaz, preparamos unos helicatos de zinc, que en definitiva la idea de esto es mostrar de que como pequeñas variaciones en el puente, por ejemplo acá tenemos un puente oxi-etil y acá tenemos un puente oxi-propil, es decir, este tiene solamente un átomo de carbono más, que uno podría decir no es mucha diferencia, pero lo que se obtiene son estructuras completamente diferentes. Este dio como resultado, estas son las estructuras cristalinas, un helicato bimetálico lineal, ¿bien? Y este, solamente por la inclusión de un carbono más, dio como resultado un helicato trimetálico circular. Aparte de la novedad en la estructura y lo bonita que pueden ser, ¿no es cierto?, esas diferencias tienen otras consecuencias que nosotros las hemos estudiado después, mucho más tarde. Publicamos un trabajo que salió en la portada del Chemistry European Journal sobre cómo la estructura de esto impacta en las propiedades fotofísicas de estos complejos. Es decir, que independiente del metal, lo más importante tiene que ver con el diseño de ligandos. Ahora la segunda parte, que es la que tiene que ver con la interacción de los helicatos con el ADN. ¿Y por qué estudiar la interacción de los helicatos con el ADN? Yo siempre le digo a los estudiantes que eligen estos temas, que se van por la parte bioinorgánica para hacer sus tesis,
de que a nosotros lo que nos interesa estudiar son las interacciones a nivel molecular entre estas hélices quirales inorgánicas, los helicatos, con el ADN, que es una hélice biológica, ¿cierto? El contexto general de esto es el tratamiento del cáncer, porque si yo logro que estos compuestos, por ejemplo, ingresen a la célula, como son complejos inorgánicos, existen transportadores, transferrinas, que piensan que todo es hierro y lo meten dentro de la célula y que incluso pueden ingresar al núcleo, que van a permitir que estos compuestos se acumulen, ¿no es cierto?, y que se peguen al ADN. Cuando se pegan al ADN van a generar modificaciones en el ADN, o lo van a dañar definitivamente, y van a interrumpir el proceso de replicación celular. Por lo tanto, esa es la forma en la cual operan estos compuestos, que es dentro de la quimioterapia tradicional. La quimioterapia, como la del cisplatino, es interrumpir la replicación del ADN mediante su modificación irreversible. Por lo tanto, esa célula va a entrar en proceso de apoptosis o simplemente va a morir y el tumor va a empezar a entrar en regresión. Entonces yo siempre tengo que explicar que a nosotros lo que nos interesa son el origen de las interacciones a nivel molecular, no la cura contra el cáncer, porque eso es un esfuerzo muchísimo mayor. No estamos en ese punto de la farmacología en tratar de buscar cuál es el compuesto que tenga mejor actividad anticancerígena, sino que vamos a algo que es más básico, que es cómo y por qué ocurren ciertos tipos de interacciones entre estas dos hélices, que son las dos quirales, una hélice orgánica y la otra hélice inorgánica. Y la motivación de esto viene del trabajo de un investigador que se llama Michael Hannon, que es de la Universidad de Birmingham. Una estudiante de mi grupo estuvo un tiempo largo trabajando en una estadía allá, y la motivación viene de cómo biomoléculas que están asociadas al proceso de replicación, las que abren el ADN, ¿no es cierto?, son biomoléculas quirales, helicoidales, cuyo tamaño y forma cilíndrica y de tamaño considerable, en este caso, como los dedos de zinc, por ejemplo, o los leucine zipper, los cierres de leucina, pueden interactuar en el surco mayor del ADN, tienen quiralidad y se van a asociar con relativa fuerza para que la doble hélice se abra, por ejemplo. Entonces, aquí ya hay un elemento de inspiración o de biomimética, que es imitar las cosas naturales, que tiene que ver con la quiralidad. Por lo tanto, este investigador, Michael Hannon, sintetizó un helicato a partir de este ligando con hierro, un ligando que va a permitir la formación de una mezcla racémica de helicatos. Acá tenemos el enantiómero M, que es el que se enrolla a mano izquierda, menos, y el enantiómero P, que se enrolla a mano derecha. Para compararlo, el ADN tendría configuración P, es decir, el VADN tiene una helicidad a mano derecha. Bueno, esto se obtiene como una mezcla racémica por un método que es muy trabajoso, caro y lento, y que rinde poco. Se pueden separar quiralmente y yo puedo obtener en un frasquito solamente hélices o helicatos enrolladas en un sentido, como esta que está a mano derecha, y en otro frasquito separado solamente las que están a mano izquierda. Y esas se probaron con el ADN, ¿ya? La única diferencia, recuerden, es el sentido de giro. Todo lo demás es exactamente igual. Se probó con ADN y el efecto que tiene la interacción de estos helicatos, de estos enantiómeros con el ADN, es grande. La diferencia en el efecto es grande. Fíjense que estos ADN plasmidial, son imágenes de FM, apenas genera curvatura en algunas hebras de plasmidio. Básicamente está igual, aquí se observa una que está absolutamente intacta. En cambio el otro, que está enrollado en el sentido opuesto, ¿cierto?, genera la condensación total de estos ADN plasmidiales, es decir, el ADN se interactúa con el helicato y se empieza a enrollar hasta formar esos ovillitos, que cada uno de esos ovillos corresponde a un plasmidio súper enrollado, completamente compactado. Eso es lo que se conoce como enantioselectividad, es decir, es preferencia, en este caso, hablando de la interacción helicato-ADN con la quiralidad que tiene la hélice. ¿Bien? Como se observa, no existen daños, no existen cortes, solamente existe este enrollamiento. Obviamente este ADN, si este complejo hace eso dentro de una célula, esa célula, ¿no es cierto?, no se va a poder replicar. El ADN está dañado, está agregado, perdón, está compactado.
Por lo tanto, este es un caso de qué es lo que ocurre como resultado de esta interacción. Entonces, cada vez que nosotros pensamos qué es lo que va a pasar entre la interacción de un helicato con el ADN, uno puede separar el efecto en dos grupos grandes. Primero, como el caso anterior, solamente se une y genera un cambio morfológico, o segundo, se une y puede cortar al ADN. En el primer caso no existe corte, existe solamente modificación de la morfología de la conformación del ADN, que eso ya es suficiente para interrumpir un proceso biológico. Y esta capacidad que tienen de modificar el ADN está determinada, nosotros lo vimos, y está determinada principalmente por las características topológicas que tiene este compuesto. Es decir, no importa el metal que esté adentro, no importa si sea zinc, hierro, cobre o rutenio, sino que lo que importa es lo que se ve por afuera. O sea, la naturaleza de los ligandos, que tan aromáticos sea, la carga catiónica que tenga el complejo, porque a mayor carga catiónica, mayor va a ser la afinidad. Acuérdense que el ADN es un polianión que tiene afinidad por los policationes, como en este caso los cationes de los helicatos, y lo más importante, que es el caso que vimos recién, la quiralidad de la hélice. Ahora, si además de tener esa unión, el helicato se une al ADN, ¿es capaz de romperlo? La ruptura del ADN ya no tiene que ver con las características topológicas, sino que tiene que ver con las propiedades del metal que está dentro. Ya en términos de ruptura térmica, por así decirlo, es decir, sin un estímulo como la luz, existen dos mecanismos principales por los cuales lo puede romper. Uno es la vía hidrolítica, en la cual se rompen los enlaces fosfodiéster, que ahí metales como zinc, hierro, por ejemplo, favorecen esa vía. Y la otra es la vía oxidativa, que es a través de la generación de especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, por mecanismos tipo Fenton, que es donde entra el cobre y el hierro. ¿Bien? Entonces, bueno, tenemos eso, helicatos que enrollan o deforman el ADN y otros que aparte van más allá y lo pueden cortar y dañar. Entonces, lo primero es por qué helicatos en la interacción con ADN y cuál es la ganancia que tiene, porque sintéticamente es más costoso que sintetizar o preparar un complejo monometálico como el que está acá. Bueno, en química supramolecular hay una regla, por así decirlo, de que las propiedades de un compuesto son distintas a las sumas de sus partes, por así decirlo. Entonces nosotros tratamos de hacer dos compuestos que fueran estructuralmente similares y sintetizamos un ligando para formar un complejo monometálico de cobre y un ligando para formar un helicato bimetálico de cobre, con la idea de que este complejo monometálico sea medio helicato, ¿ok? Medio helicato y un helicato. Por lo tanto, si yo aumento la concentración de este al doble, debería tener las mismas propiedades que este. Esa es la idea básica. Todo lo distinto son resultado de las características supramoleculares que tendría este complejo. Entonces, bueno, se asemejan bastante, son comparables. Esto es lo más similar que puede existir entre un monometálico y un bimetálico. Lo probamos con ADN. Cuando hicimos los estudios de electroforesis, observamos que lo que tenemos acá arriba es ADN lineal, perdón, este es ADN lineal, este es ADN superenrollado y este es ADN que tiene por lo menos un corte, es decir, donde el complejo al menos generó un corte en el plasmidio y lo relajó. Entonces nosotros vemos que recién vamos a ver, en el caso del complejo monometálico, que este es capaz de dañar y cortar al ADN a una concentración de 25 micromolar. ¿Vale? La concentración de ADN, si no lo recuerdo mal, es 40 micromolar en este caso. Bueno, a los 25 micromolar de complejo recién nosotros vamos a observar ADN relajado. Y cuando comparamos con el helicato, lo que vamos a ver que el mismo efecto, una cantidad considerable de ADN relajado, lo obtenemos a una concentración de 1 micromolar, es decir, 25 veces más baja. Lo que indica, bueno, ya de que obviamente 2 de estos no es lo mismo que 1 de estos. Cuando se estudió por el mecanismo en el cual actúan, llegamos a la conclusión de que entra en reacciones de tipo Fenton,
donde el cobre 1 se oxida con el oxígeno lentamente, va a generar especies reactivas de oxígeno en un ciclo cobre 1, cobre 2, que finalmente van a producir radical hidroxilo, que el radical hidroxilo es el que termina dañando, ¿no es cierto?, las hebras de ADN y lo cortan. Algo más visual son estas imágenes que las medimos acá con el profesor Jorge Pavés y Carlos Silva, donde se observa que el complejo monometálico a una concentración de 40 micromolar, es decir, el doble de esta, para igualar la cantidad de cobre, este tiene 2 cobres, ¿cierto?, no es capaz de generar cortes y apenas puede provocar, bueno, aquí se ve una que está cortada, pero es casi la única, apenas puede generar la curvatura en algunos puntos del ADN plasmidial. En cambio, a 20 micromolar, la mitad, el helicato es capaz de cortar completamente las hebras de ADN, ¿vale? Entonces, nuevamente, en química supramolecular, el resultado de una estructura supramolecular no es igual que la suma de sus partes. Hay una ampliación de cómo se ven las hebras de ADN roto. Y en un trabajo con una tesista, Alison Conejero, que es de nuestro grupo, está haciendo el doctorado ahora, tratamos de preparar helicatos, pero que ya no fueran mezcla racémica, que fueran helicatos bimetálicos de cobre, que fueran estables, que no se oxidaran a cobre 2 y que fueran enantioméricamente puros. Entonces, con eso nosotros ya nos evitamos el problema de tener una mezcla racémica y tratar de separar los enantiómeros por cromatografía, que es caro y rinde muy poquito. Y lo que usamos fueron espaciadores quirales, ¿ya?, el 2,3 butanodiol, RR y el SS. Por lo tanto, en la reacción de este grupo fenantrolina con el espaciador, vamos a obtener un ligando donde el espaciador tiene estos grupos metilos en conformación S y S de quiralidad, y si usamos el enantiómero del espaciador, vamos a tener, ¿no es cierto?, el helicato que tiene conformación R y R, ¿vale? Ok, entonces eso significa que en solución, si estas son las fenantrolinas, va a haber una fenantrolina así y la otra así, y en el caso del enantiómero de abajo, es prácticamente igual, pero la diferencia es que van a estar así. Por lo tanto, en el momento en que yo agrego cobre a la solución, la quiralidad del ligando se va a transferir al producto que obtenga, y lo que esperábamos, obtuvimos 2 helicatos de cobre bimetálico. Estas son las estructuras cristalinas. Yo no sé si se observa muy bien, pero el de arriba está enrollado a mano izquierda, es decir, así, ¿cierto?, M, y el que está acá abajo, que es el producto de esta reacción, está enrollado a mano derecha. Tienen el mismo espectro de absorción, tienen prácticamente todas las características son idénticas. La única diferencia es el sentido de giro de las hélices, la helicidad. Estos complejos son de cobre 1, por lo tanto cada cobre tiene una carga positiva. La molécula en total tiene una carga 2+, que es una carga baja, una molécula grande que tiene solamente 2 cargas positivas. Y el resultado que obtuvimos, bueno, lo primero por dicroismo circular, vemos que la síntesis, esa estrategia de síntesis, nos da helicatos enantioméricamente puros, es decir, que voy a obtener 100% de las hélices enrolladas en un sentido, y con el otro ligando voy a obtener el 100% de las hélices enrolladas en el sentido opuesto. O sea, funciona bien, ¿ya? No tengo que hacer cromatografía ni nada, sino que desde el diseño ya obtengo compuestos quiralmente puros. Cuando estudiamos el efecto sobre el ADN, vimos que los dos no hacen prácticamente nada, ¿ok? Si lo dejamos incubando, en la medida que aumentamos la concentración del complejo, prácticamente no hay efecto. Al final, a concentraciones muy altas, vemos que hay un poquito de ADN relajado, pero en ningún caso vamos a ver diferencia entre los dos enantiómeros, es decir, que no hay enantioselectividad. Y si medimos por otra técnica, que es temperatura de fusión o T-melting, vamos a ver que ambos sí desplazan un poco la temperatura de fusión del ADN. Este que está acá, que estoy siguiendo con el puntero, es el ADN solo, calcimus, y este que está acá, rojo y verde, azul y verde, son cada uno de los enantiómeros, y estos dos dieron prácticamente igual. O sea, lo que podemos concluir de esto es que si es que la carga catiónica es baja para un helicato que tiene solamente 2 cargas positivas, si esa carga es baja, va a tener baja afinidad por unirse al ADN, porque la interacción electrostática es débil. Y si existe baja afinidad por unirse al ADN,
va a haber baja enantioselectividad. O sea, ahí hay un criterio en el cual, si quiero tener preferencias por una hélice por sobre la otra, tiene que tener una afinidad fuerte. Hay muchas moléculas que tienen actividad anticancerígena, todas las que trabajan, pues la mayoría que se usan en quimioterapia, hay muchas moléculas en las cuales se puede incluir un elemento de quiralidad. El mismo cisplatino, hay compuestos derivados que son los de nueva generación, segunda y tercera generación de compuestos derivados de platino que se usan en quimioterapia, uno le podría incluir un elemento de enantioselectividad. Si uno puede hacer eso, va a llegar a encontrar que un enantiómero tiene mayor afinidad que el otro enantiómero. Y si fuese así, yo puedo preparar o dedicarme solamente a un enantiómero que es el que tiene mayor afinidad. Y por eso la efectividad del fármaco sería mejor, ¿vale? Es como cuando hablamos de la capacidad antibiótica de la penicilina, donde hay un enantiómero que sirve y el otro no sirve de nada. Entonces, bueno, en otro caso, decidimos aumentar la carga del helicato, la carga positiva, la misma estrategia, espaciadores quirales, preparamos estos dos espaciadores que son enantioméricamente puros. Uno puede ver el espectro de dicroismo circular, que dice que hay uno que está enrollado en un sentido y el otro en el sentido opuesto. Le agregamos rutenio ahora que tiene carga 2, por lo tanto 2 átomos de rutenio nos va a dar una carga total 4, tiene mucha más carga positiva. Y nuevamente estos dos helicatos se obtuvieron como compuestos enantioméricamente puros. Este es el espectro de dicroismo circular. Evaluamos la interacción con el ADN para ver si habían diferencias entre los dos enantiómeros usando diferentes técnicas. Por temperatura fusión vimos que sí había diferencia, donde el enantiómero M presenta mayor afinidad. El M es el que se enrolla en sentido opuesto al ADN. Luego, titulaciones UV visible. Por una constante uno puede determinar una constante, o sea, por una ecuación puede determinar una constante de afinidad, que nuevamente nos indicó que el enantiómero M tiene un orden de magnitud mayor que el otro enantiómero, la misma tendencia. Por último, usando la técnica de RMN, con unos fragmentos chiquititos de ADN, que están caracterizados por RMN, se pueden determinar constantes de afinidad también, y volvimos a ver de que el enantiómero M tiene un orden mayor en magnitud respecto a la afinidad del enantiómero P. O sea que hay una tendencia en esto. Las tres técnicas nos indican que el enantiómero M, que es el que se enrolla en el sentido opuesto al ADN, tiene mayor afinidad. Y acá yo no hay mucho tiempo para mostrar, pero si uno hace una búsqueda bibliográfica de todos los papers que hay sobre interacciones de helicatos con ADN, que no son muchos, pero hay bastante, y de moléculas quirales que no son helicatos con ADN, siempre va a encontrar la misma relación. Es decir, aquellos helicatos, por ejemplo, que se enrollan en sentido opuesto del ADN, el ADN en un sentido y el otro enrollado para el otro lado, son los que presentan mayor afinidad. Y eso no está explicado todavía. Todavía no hay una razón del por qué existe ese fenómeno de antiselectividad cuando la helicidad o la quiralidad es opuesta. Porque pareciera ser contraintuitivo. Uno podría decir que, bueno, si el ADN se enrolla en un sentido, las moléculas que se enrollan en el mismo sentido van a ser más afines. Y no, es al revés. La gracia de los complejos de rutenio es que presentan propiedades fotoquímicas que son muy interesantes. Estos helicatos de rutenio tienen tiempos de vida de estados excitados en el orden del nanosegundo al microsegundo. Este es el espectro de absorción de los complejos. Es una banda que tiene un máximo cercano en 500, ¿vale? Una transferencia de carga metal ligando. Cuando yo excito el complejo con luz de 450, que es luz azul, se van a generar estados excitados que son capaces de reaccionar con el ADN. Entonces, bueno, nosotros hicimos eso, ya sabiendo que existe la enantioselectividad, lo irradiamos y vimos que también existe la enantioselectividad en el resultado de la fotoirradiación. El helicato M, que es el que tiene mayor afinidad, si se puede ver, en la medida que va aumentando el tiempo de irradiación, media hora, una hora y media, va destruyendo o degradando, en este caso, mayor cantidad de ADN a una velocidad muchísimo mayor que lo que hace el enantiómero que tiene menor afinidad. ¿Bien? ¿De dónde viene esa fotorreactividad? Lo estudiamos mediante emisión resuelta en el tiempo, midiendo
la generación de oxígeno singlete. El oxígeno singlete es una molécula altamente reactiva, tremendamente oxidante, tiene un tiempo de vida muy cortito porque con lo que encuentra lo va a destruir o lo va a dañar o reaccionar. Y en ambos casos vimos que sí se genera oxígeno singlete. El oxígeno singlete se puede neutralizar también con un atrapador de oxígeno singlete, que en este caso es la sida. Entonces, si uno compara cuando tiene el gel que ha sido incubado con ACIDA, prácticamente no hay ruptura del ADN, la ACIDA está cumpliendo un rol protector. La comparación es con el que está acá arriba, ¿no es cierto? Nosotros vemos que la ACIDA está evitando que el ADN se corte, porque él está atrapando el oxígeno singlete que el complejo está excitando. Entonces, bueno, esto es lo que se está usando o lo que se desea, por ejemplo, en la terapia fotodinámica, que es el tratamiento del cáncer con luz, en el cual a un paciente se le administra el fármaco. Ese fármaco tiene que ser inactivo en la oscuridad, es decir, tiene que ser inocuo, se tiene que acumular en el tejido que yo quiero, en este caso un tumor, se tiene que acumular y se va a activar solamente en el momento en que yo lo irradio y por el tiempo que lo irradio, ¿ya? Se está usando terapia fotodinámica en todas aquellas zonas en las cuales se puede iluminar, incluyendo aquellos tejidos u órganos que se puede acceder vía, se me olvidó el nombre, endoscópica, por así decirlo, endoscópica. ¿Bien? Ok, entonces el mecanismo, si es generación de oxígeno singlete, es lo que se denomina mecanismo tipo 2, en el cual el estado excitado del complejo vive lo suficiente, hablando en el orden del microsegundo, vive lo suficiente para reaccionar con oxígeno que está dentro de la célula, O2, se transforma ese oxígeno singlete y va a dañar todo lo que esté cerca en el medio celular. El problema es que la mayoría de los tejidos cancerígenos, los tumores, son hipóxicos, ¿ya? La concentración de oxígeno es muchísimo más baja en una célula cancerígena que en una célula sana. Y eso es casi general, es prácticamente en la mayoría de los tumores. Por lo tanto, la terapia fotodinámica falla o es cuestionada en el hecho de que necesita oxígeno y la célula no tiene suficientemente oxígeno para que estos procesos ocurran y desencadenen la muerte celular. Entonces, usando el mismo ligando, pero con otro metal ahora, usando complejos que son prácticamente idénticos, pero no con rutenio, sino que con hierro, evaluamos la capacidad que tienen estos de dañar el ADN al irradiarlos con luz. ¿Cuál es la diferencia? Si bien el estado excitado rutenio tiene un tiempo de vida del microsegundo, los complejos de hierro en general tienen tiempos de vida que están en el picosegundo, 10 a la menos 12 segundos. O sea que los estados excitados cuando se irradian viven tan poco que no alcanzan a encontrar una molécula de oxígeno y transferirle su energía para generar oxígeno singlete, ¿vale? Por lo tanto, compuestos como este no tienen la capacidad de generar oxígeno singlete y no lo generan. A nosotros nos dio que no producen oxígeno singlete. Entonces, si no lo hacen, la segunda alternativa, que es lo que se está buscando ahora, en estos tiempos, es el mecanismo de tipo 1. Eso quiere decir que el estado excitado tiene el potencial redox suficiente para dañar vía reacciones redox, vía oxidativa principalmente, a todas las biomoléculas con las cuales interactuando, entre esas el ADN, proteínas, membranas, por ejemplo. Entonces, en este caso, estos compuestos no dependen de la concentración de oxígeno que tiene la célula. Funcionan bien en células que pueden tener 0 oxígeno, por ejemplo, a diferencia de los tradicionales que se ocupan en terapia fotodinámica. Entonces, con el mismo ligando, preparamos los complejos de hierro, se obtuvieron los dos enantiómeros quiralmente puros, el P y el M, los espectros de dicroismo circular están perfectos, o sea, 100% de pureza quiral, y ahora estos compuestos presentan una característica que es interesante, de que además de la banda que yo mostré, que estaba cercana a 500, del complejo rutenio, presentan una segunda banda intensa cuyo máximo es 632 nanómetros.
¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros pensamos en que queremos hacer tratamientos contra el cáncer irradiando con luz, la luz tiene que penetrar el tejido, ¿ok? La luz tiene que traspasar, ¿no es cierto?, la carne, tiene que traspasar la hemoglobina que absorbe, tiene que traspasar el agua, que también absorbe en una región del espectro. Y eso es complejo, por lo tanto, la única parte de la luz que es capaz de atravesar el tejido es la que está entre 600 nanómetros y 900 nanómetros. A eso se llama ventana biológica o ventana biológica fotoactiva, ventana terapéutica, tiene varios nombres. Pero es la región del espectro electromagnético en la cual uno puede irradiar, ¿ya? Si uno pone cualquier luz en una mano, por ejemplo, o en un dedo, y si yo pongo la luz del celular acá, yo voy a ver que solamente va a salir luz de color roja. Pongo una luz blanca y voy a ver que va a salir luz de color roja. Toda la otra luz se absorbió. La luz roja corresponde a esta región del espectro de la cual estoy hablando. O sea, nuestro tejido es transparente a estas longitudes de onda. Por lo tanto, tener compuestos que absorban intensamente en esta longitud de onda y que generen estados excitados cerca de 650, 700 nanómetros es lo ideal. Y estos compuestos son capaces de hacerlo. Se evaluó, se ve que en la oscuridad no producen absolutamente nada, no son capaces de romper el ADN, ninguno de los dos enantiómeros, lo cual es deseable. En cuanto a afinidad, se ve que hay una pequeña diferencia en favor del enantiómero M, nuevamente. Esta no es tan grande como el caso anterior, pero sí existe mayor afinidad del enantiómero M, que es el que está enrollado en sentido opuesto al ADN. Y cuando se irradia, aquí sí vemos que no ocurre nada. Cuando se enciende la luz, en este caso irradiamos primero a 555, vemos que el ADN empieza a degradarse. Y el ADN superenrollado se va a transformar en ADN relajado porque el complejo en estado excitado está reaccionando con el ADN y lo está oxidando y lo está dañando, sin generar oxígeno singlete en este caso. Bueno, estos resultados son bastante interesantes. Esto es parte del trabajo de la tesis doctoral de un alumno de mi grupo, Sebastián Staforelli. Por último, a modo de comparación, para tratar de entender cuáles son los factores que gobiernan, ¿cierto?, la afinidad con el ADN y la ruptura de estos compuestos del ADN, evaluamos complejos monometálicos de rutenio, ¿ya? Estos son complejos que tienen solamente un átomo de rutenio, que van a tener menor tamaño, o sea, son más chicos que un helicato y van a tener menor carga que los helicatos de rutenio que mostré antes, que tienen carga 4 más, estos van a tener solamente carga 2 más. Por lo tanto, tienen menos tamaño, tienen menos carga, pero incluimos superficies aromáticas que tienen tendencia a intercalar entre las bases del ADN. O sea, dijimos, bueno, ok, vamos a compensar tamaño y carga con superficies aromáticas que puedan establecer interacciones no covalentes más fuertes. Nuevamente obtuvimos compuestos quiralmente puros. Vimos que cuando nosotros reducimos el tamaño y la carga, perdemos la enantioselectividad por todas las vías que lo evaluamos, por todos los métodos, tienen constantes de afinidad hacia el ADN que son prácticamente las mismas. La afinidad, la enantioselectividad se pierde cuando yo reduzco el tamaño y la carga. Y cuando evaluamos, ¿no es cierto?, la capacidad de fotorruptura, en oscuridad no hacen absolutamente nada, lo cual es deseable, no pasa nada cuando está oscuro, y cuando irradio empiezan, ¿no es cierto?, a cortar ADN, pero no vemos que existe una diferencia importante entre los dos enantiómeros. Nuevamente, se perdió la enantioselectividad. Y aquí hay algo que es interesante, que es la aplicación, ¿no es cierto?, en la cual uno va avanzando en esta investigación, que es, bueno, ya estudiamos ADN y ahora lo llevamos a las células. Probamos, ¿no es cierto?, los complejos de rutenio monometálicos que mostré recién, los complejos de hierro con este ligando, que son los helicatos de hierro que había mostrado un par de diapos atrás. Probamos dos líneas celulares que son de interés, una esta porque es melanoma y es uno de los tipos de cáncer que se trata con terapia fotodinámica, melanoma humano, y SCOF3, que es una línea de cáncer de ovario que se usa en este tipo de estudios porque es resistente al cisplatino, y vemos que prácticamente los compuestos son inertes en la oscuridad. O sea, cuando está en la oscuridad tiene IC50 tan alto que no podemos considerar lo que sean citotóxicos.
El de rutenio presentó valores más bajos, pero siguen siendo altos. Podemos decir que no son citotóxicos, no son buenos anticancerígenos. Estamos ahora irradiando, o sea, estamos viendo qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, cuando irradiemos esto, pero lo que esperamos es que, esos resultados todavía no los tenemos, pero esperamos que presenten actividad citotóxica dependiendo del tiempo de irradiación y de la longitud de onda para aplicaciones en terapia fotodinámica. Y lo interesante es que el ligando es mucho más tóxico que los complejos. O sea, los ligandos que son quirales presentan mayor toxicidad que los complejos, por lo tanto, en su conjunto, todas estas propiedades es lo que uno desea cuando quiere proponer compuestos para terapia fotodinámica contra el cáncer. Bien, por último, y esta es la última parte de la presentación, el origen de la enantioselectividad. Yo expliqué, ¿no es cierto?, de que el enantiómero en general, de lo que se ve, que cuando el helicato tiene un sentido de giro opuesto a la del ADN, la interacción es mayor. ¿Ya? Existe mayor complementariedad cuando estas cosas son opuestas. Ok. Voy a volver a unas moléculas que mostré al principio, este primer helicato que dije que había sintetizado en Notre Dame, pensando en los estudios de fotofísica y transferencia de energía. Esta es la estructura cristalina, como no hay ningún elemento de quiralidad, de diseño en el ligando, obtenemos una mezcla racémica en el empaque cristalino, 50% de las hélices enrolladas en un sentido, 50% de las hélices en el sentido opuesto. Luego hicimos un cambio del contraión. El contraión acá es perclorato, que no es quiral, una molécula que compensa la carga positiva del helicato. El perclorato no es quiral, lo reemplazamos por un contraión, que sí es quiral, el contraión no se muestra acá, pero reemplazamos, ¿no es cierto?, el contraión por un contraión de arsénico 5, que es arseniato catecolato, un enantiómero. Esta molécula es quiral, usamos un enantiómero, y lo que obtuvimos, ¿cierto?, fue de que, lo que obtuvimos que, claro, el contraión se reemplaza y genera ciertas diferencias que uno las puede observar en el espectro RMN. Esta señal, por ejemplo, ahora se desdobla. Eso quiere decir que este contraión está interactuando de manera selectiva con una de las dos hélices, M o P. Lo interesante es que si uno deja esto cristalizando nuevamente, después que hace el cambio de contraión, si lo deja cristalizando, esto que está acá, que es 50 y 50, se va a transformar completamente en un enantiómero. O sea, corresponde a un proceso de autorresolución quiral. Como conté que esto está constantemente desenrollándose, forma el mesocato, se desenrolla, forma monometálicos, y es un sistema que es dinámico todo el tiempo, se enrolla, se desenrolla, se enrolla, se desenrolla. Cuando está este contraión quiral, en el momento en que se desenrolla, el contraión le dice que se enrolle en un sentido, y así se queda. Y después a otra molécula se desenrolla y le dice, ahora enróllate solo en un sentido. Y así, lentamente, lo que se obtiene es solamente un contraión, el que es termodinámicamente más estable. Por lo tanto, pasamos de esto que era racémico a una muestra que es enantioméricamente pura. ¿Dónde está lo relevante? De que si uno mira en la estructura cristalina, ¿dónde está este contraión quiral? Está interactuando encima, está sobre el helicato, esta es la estructura completa, ¿cierto? Está interactuando sobre el helicato con una interacción no covalente muy fuerte. Lo mismo si lo llevamos al ejemplo del helicato circular trimetálico que había hablado al principio. Cuando hacemos el cambio del contraión, lo que vamos a obtener es un helicato trimetálico 100% enrollado en un sentido. De nuevo tenemos resolución quiral en este compuesto. Y si miramos la estructura cristalina, vamos a ver que el contraión está metido encima directamente, algo que no siempre se ve en la estructura cristalina de complejos de pares iónicos, pero está metido dentro de la estructura del helicato. El helicato es este celeste, la pelotita, y el contraión es el rosado. Y lo más importante es que por cada anillo fenantrolina, que está en esta manera, los anillos fenílicos del contraión están de esta manera. ¿Ok? Por lo tanto, el contraión le dijo al helicato que se desenrolle y se enrolle de cierta forma, solo esa, y que establezca interacciones de este tipo entre los anillos aromáticos. Entonces, eso podría explicar de dónde viene el hecho de que los helicatos que tienen quiralidad opuesta al ADN
son los que tienen mayor afinidad. Aquí hay otra imagen, ¿no es cierto? La vista desde arriba, este es el helicato trimetálico, se ve que si bien el helicato está enrollado en un sentido, el contrayón está enrollado en sentido opuesto y encajan perfecto. Y lo más similar a este encaje, con quiralidades opuestas, es un sistema de engranaje. O sea, si uno se imagina un engranaje en que las dos piezas tienen la misma quiralidad, porque un engranaje es una pieza quiral, mecánica quiral, si los dos tuvieran la misma quiralidad, el engranaje no funciona, ¿cierto? No sirve, no engancha. Por lo tanto, en este caso también, el engranaje va a hacer que la pieza o el motor se mueva, porque la ortogonalidad hace que se empuje y se vayan moviendo las piezas metálicas. Entonces aquí podría ocurrir algo parecido, y la pregunta es ¿por qué esas interacciones son importantes? Porque si nosotros comparamos las interacciones del tipo pie-stacking, que son paralelas así, que se daría en el caso que el helicato tenga la misma quiralidad que el ADN, ¿cierto? Los dos se enrollan al mismo lado, se favorecen interacciones paralelas, y si las comparo con las que son ortogonales, que es cuando el helicato está enrollado en sentido opuesto al ADN, las ortogonales son ligeramente más estables energéticamente. Es decir, estas son más favorables que estas. Y esa podría ser una razón. No lo hemos probado porque obviamente hay que sintetizar muchos helicatos, publicar varios trabajos, eso significa varias tesis para poder llegar a establecer una conclusión de este tipo. Pero es interesante porque nosotros consideramos que esto va más allá de helicatos, si son helicatos o no, o si es ADN o no, sino que son principios que están ahí que todavía no tienen ninguna explicación. Bueno, eso, y por último, para terminar, agradecer, la foto la tomamos ayer, por si acaso, porque no teníamos foto del grupo, tenemos una foto que es antigua, donde faltan muchos, acá también faltan, acá están los miembros del grupo en orden, Sebastián Staforelli, que hizo gran parte de esto, Francisca Farías, que es estudiante nueva en el grupo, la más chiquita, Camila, que obtuvo su licenciatura recién, Astrid, que está a punto de rendir su examen de doctorado del público, ya del privado, le ha ido muy bien. Matías, Maximiliano, Matías del Pino, ¿no es cierto?, también estudiante de doctorado. Maximiliano, que está en su tesis. Alison Conejero, que está en tercer año del doctorado, creo, no sé si tercero por ahí. Francisca también en el doctorado. Francisca Pérez. Pedro, que fue estudiante, pero ahora ya es colaborador, es colega. Cal, que no sé si está por ahí, pero Cal, estudiante de la Universidad de Columbia y de Louisville, que viene de intercambio por la beca Fulbright, va a estar un año acá con nosotros. Faltan algunos, puse esta de abajo porque falta Daniel, que también trabajó varios años en el grupo. Daniel fue mi primer tesista de pregrado y ahora está contratado como profesor jornada completa en la Católica. Y Nicolás también, que hizo la licenciatura y el magíster en mi grupo y está trabajando en la facultad. Bueno, los colaboradores, Daniel Aravena, que es parte importante también, ¿no es cierto?, del trabajo que hacemos respecto a la química computacional. Ignacio León, que hace muchas de las pruebas biológicas y los ensayos. Allen Oliver, que es cristalógrafo. Isabel Correia, que es química bioinorgánica, ella ha venido a Chile. Juan Cabanilla y Reinhold, que son físicos de Indiana Nanociencia, que son especialistas en fotoquímica, son químicos, son fotofísicos en realidad. Y eso, muchas gracias. Oye, Luis, absolutamente fascinante lo que tú haces. A mí me gusta. Qué pena que no me vaya a aceptar de postdoctoral ahí, pero me encantaría irme a aprender estas cosas y hacer estas moléculas tan brutales. Oye, las has estudiado contra el cáncer, ¿y qué tal como antimicrobianos? Porque a lo mejor pueden tener... No la hemos estudiado como antimicrobiano, pero hay un área completa que está estudiando compuestos que tienen, por ejemplo, actividad anticancerígena con bacterias que son resistentes. El principio es el mismo, o sea, tener compuestos que cuando se excitan pueden generar estados excitados altamente reactivos, y la verdad es que si nosotros pensamos que las especies que generan, ya sea térmicamente, como el radical hidroxilo, o fotoquímicamente, como el oxígeno singlete,
Si son capaces de dañar una célula, son capaces de dañar cualquier cosa. O sea, la reactividad que tienen es tan grande que va a destruir prácticamente lo que encuentre, ya sea bacteria, virus, sea bacteria resistente o no. Por eso se está usando, se están probando ahora. No esto, nosotros no hemos hecho prueba de eso. Fascinante, fascinante. Queda en discusión el trabajo de... Oye, las microfotografías electrónicas que hiciste están hechas aquí, homemade, aquí en USACH. Sí, la mayoría de estas cosas están hechas acá. Fantástico. Bueno, Ya. y ahora tenemos que hacer con focal. Sí. Queda en discusión entonces este trabajo y les voy a decir a los más jóvenes que por favor se identifiquen a través del código QR para que tengamos la estadística de los que vienen y que estén presentes. Sí. Preguntas al profesor Lemo. Oye, además que tú tienes tu tío en farmacología en la Chile, ¿no? Sí, pero no es... Bueno, pero el Lemo igual lo podrá motivar por estos Sí. anantiómetros entretenidos y que en familia. Lemo, Me preguntan Lemo. harto. Sí, ¿ah? Me preguntan harto. Me voy a hacer una polera, no es mi tío. Sí, oye, pero y con tu Lola para que empiece a hacer una tesis interesante de farmacéutica con todas estas moléculas. Queda abierto el trabajo para la discusión, sí. Hola Luis, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Primera vez que me acerco al tema de los helicatos, así en profundidad está muy bien. Tengo dos preguntitas. La primera pregunta es que si no se ha evidenciado una estructura más allá de estos complejos que no sean, que se haga de manera lineal. Porque si bien tú tienes la formación de los helicatos, tú puedes extender núcleos con los ligandos y pueden hacer, digamos, unos polímeros supramoleculares, que es como se conoce. No hay evidencia de eso. ¿Por Sí. qué se prefiere la formación de helicatos? Sí hay. Nosotros obtuvimos una vez, no lo muestro acá, pero nosotros obtuvimos una vez helicatos lineales, ¿ya? Que en vez de enrollarse así, ¿no es cierto?, como se forman los helicatos, se van enrollando de forma alternada. Entonces van formando cadenas 1D. Tener helicatos más largos, que sean los tradicionales, los que se enrollan solos, tiene el problema de que son insolubles. O sea, hay un punto en que nosotros ya pasamos de dímero, trímero, y después si pensamos en tetrámero, ya empieza a bajar la solubilidad y ahí ya se hace difícil trabajar. O sea, tiene novedad estructural, pero tiene poca aplicabilidad. O sea, hay una limitación de concentración a la hora de preparar los helicatos, ¿cierto? Cuando nosotros obtuvimos este helicato lineal no lo pudimos replicar nunca más. O sea, como son sistemas que están constantemente enrollándose, desenrollándose, no pudimos obtener nuevamente tiene un montón de cosas esa estructura cristalina que obtuvimos, pero no pudimos replicarla y es precisamente porque, bueno, o sea, el sistema cuesta controlarlo si es que es tan lábil todo. Claro, ahí venía la pregunta. Y la segunda pregunta, un poco neófito en el tema el tema de la solubilidad. O sea, supongo que la propia naturaleza iónica de los compuestos estos ya le permiten que tenga una determinada solubilidad. ¿Son muy solubles? O sea, la solubilidad está determinada, entre otras cosas, por el contraión. Y, por ejemplo, parte de esos helicatos, que son los de hierro, rutenio y cobre, la mayoría de los que yo mostré son solubles en agua. O sea, 100% solubles en agua. No 100%, pero son muy solubles en agua. Es decir, que si vamos a hacer estudios con células, por ejemplo, no necesito disolverlas en DMCO y después disolverlas en agua, que ese es siempre un problema. O sea, el DMCO genera poros en las membranas. No es bueno hacer estudios de actividad citotóxica si tengo que disolver los compuestos en DMCO. Y estos se disuelven completamente en agua. Esa es una ventaja. Y ahora me salta también otra preguntita con respecto a una futura aplicación. Hace falta también la lipofilicidad que deban tener estos compuestos a la hora que tengan que penetrar en la célula. Entonces, quizás en los ligandos poner, o sea, aquí se puede inventar muchas cosas más, ¿no? Tratar de hacerlo un poco más lipofílico con grupos funcionales sobre estos mismos grupos de los ligandos de fenantrolina, que, no sé, cadenas alifáticas, no sé, y probar ahí también después para un futuro. Sí, bueno, esa es una de las ideas, o sea, ir controlando la lipofilicidad para saber en dónde a qué organelo se va a dirigir dentro de la célula, porque eso también determina eso, o sea, si tiene que entrar al núcleo, tiene que tener cierto tamaño, carga, ¿no es cierto?, y cierta lipofilicidad, distinto si se va a acumular en la membrana de la mitocondria, por ejemplo, si se va a quedar si eso es algo que cuesta planificarlo, pero se hace una vez que ya se prepara el complejo, ahí se mide, en realidad.
sin mucho diseño en eso. Ya, gracias, muchas gracias. Se ofrece la palabra, sí. ¿Quién más tiene preguntitas? Sí. Oye, yo tengo muchas preguntas, porque tan entretenido lo que hablaste. Y estos compuestos helicatos se llamarán por hélice, po. Sí, tal cual. Y fueron creados el nombre justamente porque eran como el DNA, po. Es ¿O que no? hay dos tipos de compuestos de este tipo. Uno son los que no tienen iones metálicos, son solamente moléculas orgánicas que se llaman helicenos. Están los helicenos y estos compuestos que tienen metales se llaman helicatos. Los helicenos tienen otras aplicaciones y otras características, pero también se estudian mucho. También son parte del campo de la química supramolecular. Pero helicato se refiere específicamente a hélices que tienen centro metálico. Oye, y cuéntame para ir a contarle a Pasteur cuando llegue al laboratorio, la quiralidad viene dado a estos compuestos, ¿por qué? ¿Son quiralidades con los átomos de carbono, con los nitrógenos que estaban ahí, o son los metales? Sí, hay ¿Quién dos le da tipos. la quiralidad a estos compuestos? Una es la quiralidad molecular, que es la helicidad sin tener átomos quirales, ¿cierto? Sin tener átomos quirales, obtenemos hélices que son quirales, como el ADN. El ADN también tiene átomos quirales, pero el ADN en su estructura completa, por el sentido de giro, ¿no es cierto?, ya es quiral. Es quiral. Y lo otro que es lo que mostré es que uno puede incluir átomos en el espaciador, cosa que condicionen una quiralidad específica. Ahora, el tema de la quiralidad es algo que, o sea, nosotros estamos aprendiendo de esto, es algo que es más complejo que estos ensayos de laboratorio. O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, todas las proteínas tienen cierta quiralidad. Los polisacáridos tienen la misma quiralidad siempre y es opuesta a la de las proteínas, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde viene la quiralidad? ¿Por qué las cosas son quirales? ¿Por qué todas las proteínas tienen la misma quiralidad? ¿Y por qué todos los polisacáridos tienen la misma quiralidad pero opuesta, por ejemplo? Es algo que va más allá que esto. O sea, es algo que tiene que ver con el origen de las cosas. O sea, ¿de dónde viene la quiralidad, en definitiva? Porque la vida, como la entiendo yo, es quiral, po. Los componentes son quirales que hacen que la vida también. Si ven, somos simétricos, somos quirales, po. No, encuentro un tema muy fascinante para que lo trabajemos como facultad entre biólogos y químicos. Hay que ir a contarle a Pasteur estas cosas, po. Él nos metió en este enredo, po, ahora que nos ayude. Po. Es muy interesante Sí. lo que tú planteas, para mí por lo menos, sí, yo espero para todos, para muchos. Sí. ¿Me puedes hacer el micrófono? Quizás se escuche. No, es que yo creo que se escucha un poquito mejor. Sí. Hola. Mucha interferencia. ¿Y en qué se basa la elección de los metales? Siendo que hay tantos metales y pueden tener, por ejemplo, estados de oxidación similares o propiedades parecidas. ¿Cuál es el criterio para elegir? Por ejemplo, en el caso de cobre es un metal que térmicamente no célula. Por el contrario, rutenio, por ejemplo, tiene propiedades fotofísicas que son muy, muy buenas y sirve mucho. Dedícate a eso, porque uno o sea, nosotros en el grupo lo hacemos mucho de esto, tenemos muchísimas moléculas más que las que mostré acá. Entonces, bueno, eso fue lo primero, decir ya, ok, si todo se me va para allá, tengo que ir para allá, o sea. Pero no dejé la foto. A mí, dentro de las explicaciones de la química que más me mueven en cuanto a preguntas filosóficas, está el tema de la quiralidad. O sea, en la quiralidad de las cosas hay está más allá que el simple sentido de giro de las moléculas. Hay cosas que no se entienden. Definitivamente, de hecho, se habla sobre ciertos virus que podrían llegar a ser quirales y podrían ser muy, muy dañinos para la salud humana porque pasan desapercibidos por el sistema ya. Péptidos que tienen helicidad opuesta, el organismo no tiene mecanismos de tratarlos, no sé, de digerirlos hasta asimilarlos, entonces puede haber un problema en eso. La quiralidad es una cuestión impresionante. Los pájaros, quiralidad podemos tener desde los filtros de spin, de cómo el electrón también tiene quiralidad, y el electrón puede pasar o no pasar por una hélice dependiendo del sentido de la hélice, que eso es parte de la spintrónica y de los filtros de spin. La forma en cual las aves viajan
y migran, tiene que ver con moléculas quirales que están en el ojo también. Entonces es una cosa que es difícil de entender igual. Toda la visión es girar. Carolina, ¿tú querías preguntar? ¿Sí? Oye, qué bueno que vengan los jóvenes y que tengan ideas. Sí, me y gusta. se motiven, pues este es el futuro. Los complejos hacia las células cancerígenas per se, no sé, algún quimiotractante, algo así, no sé Sí. si se ha intentado o si usted tiene alguna idea tentativa, algo así. O sea, eso es lo más difícil de este campo, la selectividad del fármaco. Cómo hacer que vaya solamente a la... Por ejemplo, el cisplatino actúa a nivel de cualquier célula, sana o no sana. La base de la quimioterapia tradicional es que las células cancerígenas replican el ADN mucho más rápido, por lo tanto tienen una concentración mayor de ADN. Y como se une al ADN, el cisplatino se va a acumular más en las células que detecta ese tipo de células. Entonces la idea es focalizar, más que la acumulación del fármaco, es focalizar el tratamiento. Por eso cuando hablamos de fototerapia dinámica, estamos ejerciendo la acción farmacológica solamente en el punto que estoy irradiando. Oye, profe, yo te quiero preguntar, y con esto cerramos, porque es química, es toda... O sea, es arquitectura, en fin. Así. Sí, po. Sí. Hay mucho diseño, o sea... Está bueno, y yo sí. lo escucho poco. A veces este las concepto. cosas uno las mezcla y da algo que no esperaba y es interesante, pero por lo general uno tiene que diseñar lo que quiere obtener y ponerle esfuerzo en eso. Sí, es como la arquitectura.